El aporte económico que realizan millones de extranjeros que laboran fuera de sus países de origen es cada vez mayor, y parte de esta influencia se ve reflejada en el crecimiento de las remesas en el ámbito mundial, que este año espera romper los máximos en toda su historia. Mientras los países de origen reciben divisas que ayudan a mitigar las condiciones de pobreza, los países de destino también se benefician al dinamizar sus economías y hacer sustentables aspectos como la jubilación y la asistencia sanitaria, producto de las cotizaciones de los trabajadores en la seguridad social. A punto de terminar el año 2021, las remesas siguen siendo una de las partes importantes dentro de la economía de las personas que han migrado. Tanto es así que en este año han aumentado en un 7%. Eso se traduce en que en los países con ingresos bajos y medios las remesas han sido más de 589.000 millones de dólares. En 2020 esta remesa, el ingreso de la remesa disminuyeron tan solo en un 1% aproximadamente, lo que demuestra que la resiliencia de las personas migrantes en países de destino sigue estando permanente. De esta forma, con estos datos como segundo año consecutivo, también vemos que estas remesas siguen siendo inversiones mucho más grandes que la financiación y la inversión de países extranjeros. De este modo, según el informe del Banco Mundial que demuestra estos datos, las remesas son una parte fundamental de la economía de muchos países y sobre todo una parte esencial también en la economía de muchos hogares, que sirve también para sufragar esos gastos diarios que sirven para convivir y para la supervivencia del día a día, como puede ser la educación, los alimentos e incluso también los gastos de sanidad. 589.000 millones de dólares es el monto global de las remesas enviadas en 2021 por los migrantes a su país de origen, una cifra que en muchas economías nacionales representa la primera fuente de entrada de divisas superior a las exportaciones, a la inversión extranjera y a las ayudas al desarrollo. And what actually happens is that very often they are overqualified for the jobs that they perform. So migrants are more willing to accept conditions that nationals would not accept. So you know, it's a combination of factors. It does not necessarily mean that they are taking jobs away from nationals. Aunque este aporte ayuda a mitigar las condiciones de pobreza en los países de origen de la migración, muchas veces implica la separación de familias. Es el caso de Wilmer Rodríguez, un joven migrante de Honduras, quien fue detenido en su viaje a los Estados Unidos y deportado a su país natal. Lo que hice fue llorar y llorar y no aguantaba las ganas de llorar. Esos días fueron de tristeza y bueno, no me imaginaba que ya no volvería a ver a mi hijo. De México. Saliendo de ahí, de Ciudad de México, me agarraron, me llevaron, me tuvieron 15 días preso, de ahí me devolvieron para acá, estuve casi como 2 días, 3, para llegar aquí. Yo quiero irme otra vez, sí, porque la tentación está y quedan las ganas, pues, y yo eso no me lo quito de mi cabeza hasta que lo logre. Y si me agarran 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces lo voy a intentar, ¿va? Porque es mi sueño y sacar adelante mi familia, todo esto. Su deseo es irse hacia el otro país para buscar mejores oportunidades, porque aquí en el país no las tienen. Así es que priva un sentimiento de mucho dolor, de mucho sufrimiento en las familias. Para fin de año se estima que América Latina y el Caribe rompa el récord con un nuevo máximo de 126.000 millones de dólares en remesas, lo que supone un incremento de casi el 22% con respecto al 2020. En la región, México lleva la delantera con un 42% del total de los fondos recibidos. Mientras tanto, en Guatemala, entre enero y septiembre de 2021, los migrantes que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, enviaron a sus familiares en la nación centroamericana unos 11.000 millones de dólares en remesas, una cifra superior a todas las exportaciones y el turismo de este país. Sabiendo muy bien lo peligroso que es el caminar en el desierto para cruzar todo eso,
pues uno toma la decisión dispuesto a enfrentar cualquier cosa que se le enfrente, porque ahí dispuesto a morir o a salvarse. Sí, encontré trabajo, gracias a Diosito lindo que sí está trabajando. Él hizo el favor de hacer esta casa aquí donde estoy, porque cuando él se fue no tenemos casa, tenemos pero accidentado. Pues gracias a que ellos han tardado allá, por eso tenemos una mejoría ya aquí en el hogar, porque anteriormente tenemos una sola vivienda donde vivíamos todos, entonces gracias a que ellos se fueron, por esa misma razón ya tenemos una mejor calidad de vida. En El Salvador, las remesas familiares recibidas han acumulado casi 6.000 millones de dólares en lo que va de año. Según el Banco Central, esto significa un crecimiento de 31% con respecto al mismo periodo del año anterior. Recientemente, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal, a la par del dólar que utiliza desde hace 2 décadas. La medida ayudaría, entre otros aspectos de la economía, a evitar las comisiones de los bancos y las agencias de transferencia de dinero. Pues básicamente me la manda un primo y sí me cobraban algo aquí el banco, y ahora con el cajero aquí de Bitcoin pues dice que supuestamente es sin intereses. Vía 300, se pagaba $30, pues esperamos que con Bitcoin ya no se vaya a pagar todos esos intereses que se saben pagar, porque salen caros, la verdad. Pero no todos en El Salvador apoyan esta polémica medida económica. En el país se han registrado protestas ciudadanas de quienes perciben las criptomonedas con desconfianza. El Salvador es el conejillo de Indias. Somos un experimento monetario que va a golpear a los más pobres y a los más desprotegidos de nuestro pueblo El Salvador. Hoy inicia la implementación de una criptomoneda que nadie conoce, que nadie entiende, que nadie sabe cómo va a funcionar. Tengo desconfianza al Bitcoin por 3 razones. Una es que es un dinero muy volátil. En segundo lugar, es un dinero que se presta para lavado de dinero. Y tercero, que podemos llegar a ser un narcoestado. El modo en que fluyen las remesas a nivel internacional no solo se ha visto afectado por la irrupción de las criptomonedas, sino incluso por primera vez es utilizado como mecanismo de ataque contra la soberanía de otros países. Es el caso de Cuba, en donde sus habitantes no pueden recibir remesa de los Estados Unidos ni de ningún lugar del mundo, luego de que el anterior presidente estadounidense, Donald Trump, prohibiera a bancos y agencias de transferencia tener vínculos con el Estado cubano como medida de presión para intentar socavar la economía de la isla caribeña. This administration shares this concern with many in Congress that remittances would find their way into Cuban government coffers. This is precisely why we are looking closely at the issue to determine tools, tactics, procedures that might be possible to allow us to push forward with our goals. Aunque el actual presidente Biden prometió en su campaña modificar la política hostil contra Cuba, la realidad es que hasta ahora no ha levantado una sola de las 243 medidas coercitivas aprobadas por Donald Trump, entre ellas la prohibición del envío de remesas. Esta política ha causado severas críticas por parte de la gran mayoría de la comunidad internacional, no solo por ser una violación del comercio internacional, sino además por ejecutarse en medio de la crisis económica mundial generada por la pandemia de COVID-19. Que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes. Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso desde ningún punto de vista injerencista. Aunque Cuba no está entre los principales países de la región que reciben remesas del extranjero, analistas sostienen que estas medidas tienen un impacto en la economía con el objetivo de intentar derrumbar la revolución cubana a cualquier precio. No me afecta.
Yo no tengo dólares, ni tengo a nadie. O sea, tengo familia, pero ni me mandan ni yo les pido. Yo soy feliz con lo. Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros y a los americanos. Meter esa ley, ya nosotros los cubanos tenemos que optar a otras medidas. Muchas personas se van a quedar sin remesa. O sea, para nada se puede subestimar el impacto de la medida que es brutal, ¿no? Además, ¿cuánto tiempo lleva Western Union funcionando en Cuba? Ya se ha creado una cultura de Western Union, ¿no? Está muy dispersa, además tienen sucursales por todo el país, cubren bien casi todo el territorio nacional. Pero yo lo que creo es que, otra vez, sin ser un sustituto perfecto, yo creo que la apertura del aeropuerto y la llegada de los vuelos va a ser un alivio en ese sentido, porque el dinero va a venir físicamente. Aunque las remesas enviadas por trabajadores en el extranjero ayudan a sus parientes en sus lugares natales, los países de destino de estos migrantes también se ven beneficiados. La fuerza de trabajo no solo dinamiza las economías, sino que sus cotizaciones en la seguridad social permiten hacer sustentable beneficios sociales a toda la población, tales como la jubilación y la asistencia sanitaria, lo que implica un crucial aporte entregado por trabajadores extranjeros que originalmente fueron formados y capacitados con la inversión de los estados en sus países natales. En todo el mundo, cerca de 200 millones de trabajadores que han migrado envían dinero desde su país de destino a sus familiares, de las cuales se oscila que se puedan estar beneficiando de estas remesas cerca de 800 millones de familiares. Estas remesas que se envían se encuentran entre los 200 y los 300 dólares, un dinero que permite un alivio, un aliento y un suspiro a las familias que se quedan en el país de origen y que les sirven para mitigar los gastos de educación, de sanidad e incluso también los alimentos y la vivienda. A pesar de las expectativas de los informes económicos que pensaban que en este último año, tras la pandemia del COVID-19, el envío de remesas iba a decaer, lo cierto es que se ha mantenido y que este dinero sigue siendo importante y esencial para la economía de todos los países. Además de las remesas, también hay que tener en cuenta ese interés que cobran los bancos y las agencias de transferencia por enviar el dinero, alrededor de un 6% sobre la cantidad de dinero que se envía. Esto ha hecho que muchas personas busquen canales digitales como la criptomoneda para enviar dinero o incluso otros medios donde no haya ningún tipo de intermediario. La migración laboral internacional se ha vuelto un motor esencial del desarrollo en el mundo a través de remesas, que es el dinero que envían los trabajadores migrantes y las diásporas a sus familias en sus países de origen. Mientras la COVID-19 sigue devastando las vidas de las familias en todo el mundo, las remesas continúan siendo vitales para las personas pobres y vulnerables. ¿Y qué ha pasado? No les han dejado otra alternativa que el uso de la violencia. Lo que ha pasado con Charlie Hebdo o Bataclan, el estadio de Prince en París, precisamente este fenómeno. Me llamó mucho la atención ver cómo el partido, el Frente Nacional, utilizó una metáfora diciendo que, una frase, todos los inmigrantes no son terroristas. La segunda fórmula de la ecuación, pero los inmigrantes, los terroristas son de origen inmigrante. Como para decir por deducción que los inmigrantes son terroristas. Por eso yo creo que se dedican a eso por frustración, que no tiene ninguna justificación, no lo justifico. Pero lo hacen por frustración, lo hacen por exclusión. También es importante destacar y valorar la inmigración como un factor de desarrollo humano, ya que la decisión de emigrar y su ejecución requiere un enorme despliegue de estrategia, de adaptación y supervivencia, capaces de transformar el medio en el que se insertan. Y con ello quiero decir que los inmigrantes son agentes de transformación, tanto de sus países de origen como de su país de acogida. Me explico.
para los países de origen constituyen la principal fuente de ingresos con las remesas financieras. Dicho sea de paso, que no se me interprete mal, ningún país, las remesas son sueldos privados. A raíz de la COVID-19, los analistas estimaron que los flujos de remesas enfrentarían una fuerte caída. El Banco Mundial proyectó una caída estimada del 20% en las remesas en 2020, lo que habría convertido en la disminución más pronunciada de las remesas en la historia reciente. Esto se anticipó ampliamente debido a las pérdidas esperadas de empleo y la contracción salarial de los trabajadores migrantes como resultado de las presiones de COVID-19 en el mercado laboral en los países receptores. Remittance flows this year are going to be impacted seriously. They would be down, we expect, by 20%. That would take the numbers down, the remittance flows to low and middle income countries down from 554 billion last year to about 445 billion this year in 2020. And that is a remittance, that is a lifeline to poor countries. And this rupture of the lifeline to poor countries can have significant impacts on a large number of countries as well as poor people. The human aspect of the decline in the flows is not to be underestimated, because when you are talking about large flows like foreign direct investment, it is companies that are sending money. En 2021, detrás del crecimiento de las remesas en Latinoamérica están Medio Oriente y el norte de África, que aumentaron 9,7% respecto de 2020. Mientras Asia Meridional un 8% y África al sur del Sáhara un 6,2%, Europa y Asia Central mostraron un crecimiento del 5,3%. En Asia Oriental y el Pacífico, las remesas retrocedieron alrededor de un 4%, excluyendo a China, que registró un aumento del 1,4%, según el Banco Mundial. La crisis social y económica desencadenada por la pandemia de COVID-19 está afectando a la supervivencia de millones de familias en África subsahariana, más allá de las miles de víctimas causadas por el coronavirus. Miles de millones de euros provenientes de las remesas que puntualmente envían migrantes en Europa y Estados Unidos, originarios de este continente, están dejando de llegar a sus países. El confinamiento, la pérdida de empleos, muchos de ellos informales, y la imposibilidad de moverse de un lugar a otro para conseguir recursos económicos han hecho caer en picada esos ingresos que son fundamentales para la supervivencia de muchas familias africanas. Este es el caso de Abdallah Sabdow, en Somalia, quien recibe dinero de su primo. Regresé con las manos vacías, dijo Sabdow. Le pedí al cajero revisar 2 veces mi nombre, pero no había nada disponible. Su primo le explicó que estaba confinado en casa sin poder trabajar. Enviaré dinero pronto, probablemente la próxima semana, dijo. Los flujos de remesas a África al sur del Sáhara retomaron la senda de crecimiento en 2021 con un aumento del 6,2% hasta situarse en $45.000 millones. Nigeria, el principal receptor de la región, está registrando un modesto repunte de los flujos de remesas, en parte debido a la creciente influencia de las políticas dirigidas a fomentar el uso del sistema bancario para canalizar las remesas. Las transferencias de familiares en el extranjero han ayudado a apoyar a las personas que sufren dificultades económicas en sus países de origen. En Nigeria, la pareja de jubilados Grace y Emmanuel sobreviven con el dinero enviado a casa por sus 2 hijos. So as they did there, now make us see they survive now. To chop, now then. Anything when we want to do, now then. Small thing when I they do now. Now I give him money when I they do. If not for the overseas, I don't think this will be possible. El 53% de la migración africana se produce dentro del continente, el 26% se dirige hacia Europa, el 11% hacia Asia, otro 8% hacia Norteamérica y el 1% a Oceanía. En muchos países africanos, en concreto en los más pequeños como Lesoto, Malawi, Mozambique y Namibia, los trabajadores más cualificados emigran a un ritmo 20 veces superior al de la población en general. Teniendo la oportunidad de desarrollar su oficio, talento y habilidades en el país de acogida. Este es el caso de Walid Sahed, chef del restaurante Le Patins en París, quien participó en el Festival de Comida de Refugiados 2017. Tengo la doble nacionalidad, pero soy cocinero francés y estoy orgulloso de ello. Y es que Francia también es biculturalidad, también es una mezcla.
eso enriquece su patrimonio. Incluye desde chefs famosos que tenían programas de televisión en su país de origen, varios restaurantes gourmet, incluso restaurantes en diferentes ciudades, hasta chefs con perfiles más familiares, que son cocineros, aman la cocina, que antes no eran cocineros profesionales en su país de origen, sino que decidieron hacer de la cocina una palanca de inserción profesional. El costo de enviar dinero a través de las fronteras internacionales se mantuvo alto, llegando alrededor del 6,4% en promedio en el primer trimestre de 2021. El costo de enviar remesas a África al sur del Sáhara es particularmente alto, 8%. Datos específicos sobre corredores indican que los costos de las remesas tienden a ser más altos cuando las remesas se mandan mediante bancos en vez de canales digitales u operadores de transferencias de dinero que ofrecen servicios de envíos directos. A través de este medio, los flujos de remesas se recuperaron significativamente a pesar del impacto de la COVID-19. So June, July, August, so third quarter and definitely the fourth quarter of last year, flows of remittances to poor countries recovered significantly. And the surprise element to us was that the world was more prepared for remote work and to send money through mobile money, mobile phones, internet-based money, digital money. The world was more prepared for digital solutions to what in the beginning was a tangible thing of one having to go to a store and then send money. La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia más el país de destino. Cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su salida temporal o definitiva genera escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y por ende tiende a desincentivar el crecimiento económico. En el 2016, varios solicitantes de asilo desfilaron en la pasarela de la exposición Pitti Uomo de Florencia, dando apertura a una iniciativa para los migrantes aspirantes a estudiantes de la moda en el arte más importante de Italia. We have a huge refugee crisis. We want to show also that refugees are a resource. Migrants are a resource that enrich a country. Many of these people, if given the possibility, they could also become artisans or producers for fashion brands. That's the reason why we have invited 3 refugees to be on the show with us. Se proyecta que las remesas seguirán creciendo en 2022, pero existen riesgos de que éstas sean inferiores a lo previsto. La crisis de la COVID-19 está lejos de terminar y plantea el riesgo más importante para las perspectivas de crecimiento mundial, el empleo y los flujos de remesas hacia los países de ingreso bajo y mediano. Los programas de estímulos fiscales en los principales países de destinos de los migrantes no pueden continuar indefinidamente. Además, el cambio de los canales de envío de dinero en efectivo a los canales digitales de remesas que se observó en el punto máximo de la crisis de COVID-19 en 2020 probablemente ha seguido su curso. Su mayor crecimiento requerirá acelerar el acceso de las poblaciones de migrantes a las cuentas de transacciones bancarias que son esenciales para usar los canales digitales. Según los organismos internacionales, en este año 2021 el aumento de las remesas puede hacer que se llegue a alcanzar los 589.000 millones de dólares de envío de dinero. De esta forma hemos podido ver cómo en América Latina y en el Caribe, según estos informes, el aumento de esa remesa ha llegado a los 126.000 millones de dólares, que supone un 20% aproximadamente del total, seguida en este caso de África y de Oriente Medio, que también representan un 10% en ese envío de la remesa a nivel mundial. De esta forma podemos ver cómo la economía sigue manteniéndose gracias también al trabajo de las personas que han decidido migrar, de esas personas conocidas como migrantes económicas y que hace que se beneficien de este trabajo tanto en los países de destino como en los países de origen. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Nosotras, como siempre, les invitamos a que sigan en sintonía en el canal. Volveremos de nuevo para seguir contando, para historia, para ponerle nombre a los números, como siempre, aquí en Entre Fronteras.